Buenos días, saludando a todos ustedes que cada mañana conectan su salud con nosotros desde la señal Sin Fronteras de Teleuniverso. Qué bueno poder saludarles una vez más y sobre todo en esta semana especial donde saludando se viste de rosa, el rosa que representa la esperanza en el mes de la concienciación sobre la lucha contra el cáncer de mama o sobre el cáncer de mama en general. Hoy me acompaña un experto en el tema, un oncólogo destacado en nuestra ciudad corazón, pero también en todo el país y con casos que ustedes ni siquiera tal vez imaginan que él es quien lo ha tratado. Así que le damos la formal bienvenida en este día al doctor César Núñez Rojas, quien está con nosotros. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Gracias, Dalma, por invitarme a este importante espacio, Salud Dando. Aquí estamos, ¿saben? Saludándole a usted. Sí. El doctor es oncólogo clínico y yo quisiera que empezáramos este tema, doctor, y aprovechar así el tiempo al máximo, porque es mucho, o sea, ya le estamos empezando y es como que, ¿qué vamos a preguntar y qué no para que nos dé el tiempo? Lo primero es, el oncólogo clínico, ¿en qué momento, esto es para un poquito aterrizar los pacientes, llegamos donde un oncólogo? Los oncólogos médicos somos los encargados de manejar los pacientes con cáncer. Regularmente nuestros pacientes llegan referidos. Hay algunos tipos de pacientes que tienen cierto nivel de conciencia y de educación que dicen, no, yo tengo un cáncer de próstata, no es el urólogo que me tiene que ver, es el oncólogo médico. Entonces, nosotros regularmente recibimos los pacientes por un referidor, ya sea cirujano, ginecólogo, gastroenterólogo, y somos los que tenemos que tener la voz cantante sobre ese comité multidisciplinario que es el que maneja a los pacientes con cáncer de mama. En este caso, ustedes, o sea, el paciente no puede decidir dónde ir, o yo puedo, un ejemplo, antes de somos diagnosticados con algún tipo y decidir, yo quiero ir a tal oncólogo, sí, no claro, por referimiento. Claro, hay pacientes, lo que te digo, hay pacientes que tienen cierto nivel de conciencia y de criterio y dicen, déjame hacerme una evaluación completa, déjame acudir donde un oncólogo. Doctor, es mucho lo que se habla de cáncer de mama en octubre. El rosa aparece por donde quiera. Yo digo que ha funcionado muy bien la estrategia de marketing y el tiempo que tiene pues este movimiento. Pero usted, que está de cara día tras día, mes tras mes, batallando con estos casos en pacientes, ¿cuál es la realidad? Sí, bueno, en octubre siempre los pacientes acuden a la consulta. Tú sabes que fue algo que se formó en la Organización Mundial de la Salud, donde ellos el 19 de octubre de cada año implementaron el Día Mundial de Cáncer de Mama. Esto es para tratar de que las personas hagan conciencia sobre lo importante de hacerse su evaluación anual. Toda paciente por arriba de 40 años de edad tiene que hacerse una evaluación que consiste en una mamografía y una sonomamografía juntas las dos, porque hay cosas que se ven en una mamografía que no se ven en una sonomamografía y viceversa, junto con una evaluación ginecológica que incluya la evaluación de un Papá Nicolau, la realización de un Papá Nicolau, donde ese reporte tiene que venir con el reporte de la presencia o no de virus de papiloma humano. O sea, es todo un completo ahora, ¿verdad? Vemos más. Sí, porque es que el virus de papiloma humano, el cáncer de cervix, por ejemplo, va de la mano con el virus de papiloma humano. Y ahora hay hasta una vacuna para Bueno, para ese evitar es otro eso. programa que tenemos también que hablarlo, porque la resistencia, incluso de padres que le pongan la vacuna. Pero sí, claro. Pero siempre le insistimos a los pacientes que nada más no es en octubre, porque nosotros vemos pacientes con cáncer de mama a diario. Y por eso por eso abordo el tema. O sea, que usted está viendo en su consulta en clínica, y también usted más adelante nos va a hablar del centro que ustedes también tienen. Ajá. Cada 2 minutos en Estados Unidos, por ejemplo, se diagnostica una paciente con cáncer de mama. Y no solamente en octubre, o sea, cada 2 minutos en Estados Unidos se diagnostica una paciente con cáncer de mama. Anualmente allá las estadísticas están en 316,000 pacientes diagnosticadas anualmente, de las cuales mueren 42,000, porque son detectadas en etapas tardías. Y qué bueno que usted menciona justo esas etapas tardías. ¿Cuál es la importancia de ese diagnóstico oportuno y en base a esto a que los tratamientos puedan ser más eficaces? Bueno, la importancia es simple, va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. No es lo mismo una paciente que te llega a ti
con una tumoración en mama de 1 centímetro, de 1,5 centímetros, a esa paciente que te llega con un gran tumor de 5 por 6 centímetros en la mama, con adenopatías axilares. Ahí son 2 pacientes totalmente diferentes, 2 pronósticos totalmente diferentes, 2 sobrevidas totalmente diferentes. Y 2 tipos de pacientes que van a recibir un tratamiento totalmente diferente. Ahí, esa sobrevida va a depender mucho de lo que ustedes guían como oncólogos en ese tratamiento que para una sí le aplica, pero tal vez para otra tenemos otra de las modalidades. Por ejemplo, una paciente que te llegue con un tumor en el seno, un nódulo en el cuadrante superior externo, que es donde frecuentemente aparece el nodulito, que te llegue de 1 centímetro, de 1,5 centímetros, esa paciente puede que se cubre solamente con cirugía. Puede que no necesite tratamiento con quimioterapia y dependiendo de los factores de estrógeno, de hormonales, de estrógeno y progesterona, esa paciente puede que requiera algún tratamiento hormonal por 5 años de lo que tenemos disponible. Pero si te llega una paciente con un tumor grande, con 5 o 6 centímetros de diámetro, con adenopatías axilares, esa paciente tiene que ir a quimioterapia. La quimioterapia se utiliza para reducir lo que es el tumor, para destruir el tumor. Y en un segundo tiempo, luego de 4 meses, 5 meses de quimioterapia, esa paciente va remitida a cirugía. Entonces, hay la diferencia entre si acudo temprano con una lesión del tamaño de una habichuelita, ¿verdad? O si acudo tardío con una lesión del tamaño de una naranja. Y qué bueno que abordamos este ejemplo, doctor, porque muchas se dirán, ok, eso es entonces, si está del tamaño más pequeño, pues puedo palparlo, ¿no? Y en los últimos años ha cambiado mucho el mensaje. En un inicio era prevención, sabemos, y con esto quiero que usted aclare, o sea, no se puede prevenir el cáncer, sí podemos detectar a tiempo, o sea, y porque ya cuando se toca... Exacto. Nosotros, bueno, la autoevaluación es importante, tú sabes, pero hay lesiones como la que vamos a ver en unas imágenes que yo te suministré, donde con la autoevaluación tú no la vas a poder palpar porque es una lesión que está retromamaria, que está casi en contacto con el músculo pectoral y la lesión está ahí. Y eso tú lo vas a determinar con la realización de una mamografía digital. Por eso insistí en esta pregunta, porque a veces uno cree, doctor, que es normal que las mujeres entiendan que esa mamografía debe ser rutinaria. Y nos ha tocado estar en escenarios donde hay mujeres que abiertamente afirman que hace 2 años que yo no me hago una mamografía, pero peor aún que no se hacen un chequeo ginecológico. Sí, nosotros vemos muchos pacientes, por ejemplo, pacientes de 50 años, te llegan, yo vine a hacerme una evaluación. Ok, ¿cuándo fue su última mamografía y sonomamografía? Yo nunca me la he hecho. Hay algunas que tienen una lesión y hay otras que no, pero es importante que toda mujer por arriba de los 40 años empiece con esa evaluación y si tienen antecedentes familiares, abuela, mamá, una tía, un hermano, que aunque no es frecuente en 1% en hombres, cáncer de mama, esa evaluación de esa mamografía y esa sonomamografía en esa paciente con antecedentes hereditarios, que es apenas un 10 a un 15%, el cáncer de mama por factores hereditarios, la edad es 35 años. Vamos a continuar conversando con el doctor César tras esta pausa. Yo sé que ustedes lo escucharon al decir después de los 40. Ya hizo la salvedad cuando antes de los 35, pero doctor, ¿por qué hay tantos casos de cáncer de mama en personas ahora menores de 35 años? Esto después de la pausa. Gracias, y sí, así estamos en vivo con ustedes compartiendo en esta semana de Saludando a Rosa en la concienciación sobre el cáncer de mama. Doctor, antes de irnos a la pausa dejamos una pregunta, es que ¿por qué aumentan los casos de cáncer de mama en mujeres menores ahora de 35 y tal vez con una menos probabilidades, ¿verdad? O que el cáncer como que se avanza más rápido? Sería la pregunta. Mira, el cáncer ha ido aumentando al paso del tiempo. En los años 2000, apenas
8.3 millones de pacientes con cáncer en todo el mundo. Pero para el 2030, esos 8.3 van a llegar a 21 millones de pacientes con cáncer en todo el mundo. Y eso quizás tenía que ver con lo que son los factores de riesgo. Tú sabes que cáncer de mama, el riesgo para un cáncer de mama en mujeres es apenas de un 8%. En hombres menos, es un 1%. Pero hay factores de riesgo, como la edad. También está la primera menstruación a edad muy temprana. Entiéndase, niñas de 9 años que empiezan a menstruar. También tiene que ver con menopausia tardía. Pacientes que tienen todavía 56 años, 60 años y están menstruando. Tiene que ver también con terapia de reemplazo hormonal, anticonceptivos. Ahora tenemos más acceso a esa paciente ir al médico. Yo recuerdo mi abuela murió muy joven, de 50 años de edad. Un infarto, falleció. Ahora tenemos más métodos diagnósticos para saber que esa paciente, para llegar al diagnóstico. En este tema de cuidado y de uno recibir pues una noticia como un diagnóstico con cáncer de mama, pues antes, e incluso ayer teníamos unas pacientes con su testimonio, unas supervivientes ya, que hablaban de eso, de cómo era el abordaje terapéutico de la enfermedad hace 21 años, cuando ellas lo padecieron. Sin embargo, hoy, doctor, y ustedes como abanderados de todos estos procesos donde interviene la tecnología, la innovación, ¿qué tratamientos? Y explicar, por favor, con esto, y vamos a ver también en pantalla esas lesiones, cómo se aborda cada una y bajo qué procedimiento. Mira, cuando una paciente te llega con una lesión nodular en el seno, lo primero que tenemos que hacer es identificar esa lesión, si es una lesión benigna, si es una lesión maligna. Tenemos también estudios como la resonancia magnética de la mama, que te va a dar a ti una idea más socavada sobre cuáles estructuras adyacentes a ese nódulo están afectados. Luego esa paciente, si tenemos ya concluyentes de que hay un nódulo sospechoso, lo que tenemos que hacer es hacer una punción sonodirigida que se hace con una aguja. Ya no hay que hacer una incisión a cielo abierto para extraer ese tejido. Simplemente usamos una aguja guiada por sonografía, y ahí tomamos lo que son los cilindros, y esos cilindros se envían a patología para pruebas especiales, pruebas como la realización de una inmunistoquímica que nos da a nosotros el pronóstico de esa paciente y cuáles tratamientos debe recibir esa paciente gracias a los estudios de inmunistoquímica. Y abordaje, ¿cómo entender el tema de radio, quimio? Una paciente se somete a las dos al mismo tiempo. ¿Cuándo vamos a cirugía? Eso va a depender de la etapa clínica de la enfermedad. Mientras esa paciente te llega a ti en etapa temprana, puede que esa paciente no reciba quimioterapia. ¿Tú ven? Una lesión de 1 centímetro, de 1.5 centímetros en el cuadrante superior externo, esa paciente se le va a hacer una cirugía conservadora de la mama, donde tú solamente vas a quitar el cuadrante superior externo o el cuadrante donde está la lesión. Ya la quimioterapia se va a reservar para lo que son los tumores más grandes. ¿Tú ven? La radioterapia, tú vas a decidir radioterapia dependiendo de los resultados de la cirugía. Si esa paciente tú le diste quimioterapia y tuvo una respuesta completa, patológica, o sea, está el tumor de los 5 centímetros, le da la quimioterapia, le desmontan el seno, o sea, le hacen la mastectomía, lo mandan a patología, y ese reporte de patología te dice a ti que no hay nada en la mama, esa paciente puede que se libre de la radioterapia. La radioterapia se usa cuando hay adenopatías axilares, ganglios metastásicos por ese cáncer de mama y que quedaron positivos en esa axila luego de la cirugía. Tú sabes que la radioterapia se va a utilizar para tratar de matar esas pequeñas celulitas que quedaron a nivel de lo que es la pared anterior, que el cirujano no la puede mover porque son células. Sí, claro. Y otro punto, doctor, es ese temor que la paciente tiene a la hora de someterse a cualquiera de esos tratamientos. Inmediatamente se le da un diagnóstico. Mira, el temor de los pacientes viene desde que saben que se están palpando el nódulo.
Se están palpando el nódulo, que es de 1 centímetro, que pasan 3 meses y ese nódulo ya tiene 2 centímetros, 3 centímetros, que pasa el tiempo y ese nódulo está creciendo. Ahí empieza el temor de no querer ir al médico por temor a un cáncer de mama. Y doctor, voy a tomar nuevamente la experiencia de las pacientes recientes que tuvimos ayer, las supervivientes. Las 3 tenían el diagnóstico después de imágenes porque nunca sintieron nada. O sea, que al final, el hecho de que, tener pendiente esa autoevaluación, pero hay que ir a un diagnóstico, a un proceso de diagnóstico de imágenes para poder... Con el simple hecho de tú hacerte una mamografía, tú vas a evitar morir por un cáncer de mama en un 40%. Porque es lo que te digo, tú puedes que tengas la lesión, te hagas tu autoevaluación mensual, tu autopalpación mensual, y tú no te palpes ninguna lesión. Claro. Porque es una lesión pequeña, una lesión que está Exacto. Por ejemplo, yo he tenido pacientes con microcalcificaciones y engrosamiento del seno, y no hay ningún tumor, no hay ninguna tumoración, ni hay ningún nódulo, pero tiene microcalcificaciones agrupadas con engrosamiento. Tú le mandas a hacer una punción a esa paciente, carcinoma ductal in situ de la mama. Pero eso te lo da la experiencia, tú sabes. Sí, claro. Un médico general ve calcificaciones agrupadas y vamos a darle vitamina E. Doctor, desde su experiencia, de esa probabilidad, yo siento que usted nos trae también ese hecho de ese mensaje de esperanza. O sea, hay cáncer de mama, pero vamos a abordarlo oportunamente, y sus casos también, vamos a decirlo como casos de éxitos a nivel de, y uno de ellos vamos a estar viendo ese mensaje en la parte final, así que ustedes no se puedan mover ahí. Pero antes, doctor, tenemos un segmento que se llama mitos y realidades. Ajá. Son de esas frases que uno escucha por ahí afuera y usted tiene la misión de decir qué tan cierta o qué tan falsa es. El primer mito del día de hoy es: la quimioterapia siempre deja secuelas irreversibles. No, la quimioterapia ha cambiado mucho el asunto de los tratamientos oncológicos. Particularmente los pacientes míos no vomitan. Eso es lo primero. No vómito ni náuseas. ¿Qué? No, porque hay una estrategia. Hay una estrategia que es la premedicación, donde se hidrata bien el paciente, se le ponen antieméticos potentes, se le pone antialérgicos, inhibidores H2, esteroides, para evitar que eso suceda. ¿Tú ves? Y otra cosa, se utilizan medicamentos de calidad. De calidad. Aquí, doctor, eso también de otro programa, los medicamentos de calidad. Hay unas series de denuncias por ahí de que si los genéricos. No es lo mismo cuando usted usa un medicamento original, que los estudios se hacen con medicamento original, que cuando tú utilizas un medicamento hecho en Herrera. Lo dijo el doctor, ahí está. El segundo mito del día de hoy: si tengo cáncer, tengo cáncer, de nada sirve detectarlo temprano porque voy a fallecer. No, es lo que te dije. Mientras más temprano se detecte el problema, más rápido y más fácil va a ser la solución de ese problema. Y no tan solamente en mama, en otros tipos de tumores. ¿Tú ves? Un tumor pequeño de 1 centímetro, cirugía solo, no quimioterapia posiblemente. Pero si dejaste que ese tumor 5 centímetros, 6 centímetros, adenopatías axilares, ya el pronóstico ahí va a ser diferente. Doctor, y siempre también podríamos agregar uno más, y es el hecho de que el cáncer era sinónimo de muerte. O sea, la gente lo tenía así. Antes era sinónimo de muerto, pero ahora yo tengo pacientes de pulmón con metástasis cerebral, que tú lo ves por ahí, tú dices que no tiene ni. Y usted tomó el ejemplo más drástico. Yo te lo digo porque mi secretaria, claro, secretaria tiene un cáncer de pulmón, etapa clínica 4, y le estamos dando un medicamento vía oral, y tú lo ves a mi secretaria y no tiene nada. Influye mucho la actitud, ¿verdad? Influye mucho la actitud. Y esa fe. Influye mucho la actitud, claro, y el deseo de hacerlo. Entonces, pero he tenido pacientes profesionales incluso que saben que tienen un nódulo en el seno, que ve que tienen secreciones cero sanguinolentas por el pezón, que ves que te está destruyendo la areola y el pezón, como la foto que te traje. Si la podemos ver en pantalla. Y no van al médico.
van al médico ya porque la lleva una amiga, la lleva el esposo, la lleva amarrada una vecina. Y uno entiende que eso no pasa. Doctor, tenemos que ir a esta última pausa del día de hoy y tras la pausa vamos a conocer un testimonio muy especial de una de las pacientes del doctor César Núñez. Bienvenida, Fefita, gracias, a nuestras nuevas gracias. instalaciones aquí en Oncología y Especialidades. Fefita fue una paciente muy valiente, una paciente aguerrida, una paciente que nunca dijo que no. Yo le ponía la quimioterapia los jueves en horas de la noche y Fefita se iba los sábados. San Juan de la Maguana, Santo Domingo, La Romana, a tocar. Y yo a veces no lo creía que ella iba a tocar y a veces dijo, déjame yo llegar a la fiesta de Fefita. Pues a ver si es verdad. Y efectivamente, Fefita agarraba su acordeón. Aquí estoy súper bien, gracias a Dios y gracias a este gran doctor, gran médico, serio, trabajador y sobre todo muy responsable. Así que yo no tengo que decirle más nada a ustedes, mujeres, que la enfermedad de usted, que no quiero que la tenga, está en manos de Dios y ese caballero que ustedes ven ahí. Ahí veíamos a nuestra vieja Fefa, a quien aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo desde esta cabina de Saludando, doctor. Y con este testimonio también vamos a dejar su mensaje final en el día de hoy. Bueno, decirle a las pacientes que no están solas. En nuestro centro de Oncología y Especialidades nosotros contamos con un equipo multidisciplinario, desde la consulta de psicooncología, cirugía oncológica, ginecología, gastroenterología, en fin, cuidado paliativo. Que cuando tengan una lesión en el seno, acudan a una evaluación con un profesional. Este programa se está viendo a nivel nacional. Y si no están aquí en Santiago, visiten la página de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica y ubiquen un profesional calificado de los 102 oncólogos que tenemos en todo el territorio nacional para que se hagan una evaluación con un personal competente y sepa orientarla sobre cuáles son las mejores opciones de tratamiento dependiendo de la etapa clínica de esa enfermedad que usted tenga. Porque la vieja Fefa puede ser cualquier otra paciente, entonces que se reflejen en ella y que se pongan atención. Sí, la vieja Fefita fue una persona muy aguerrida, una persona que nunca tuvo miedo, que nunca dijo que no, una persona que se dejó llevar. Y ahí están los resultados. Así que a enfrentar un diagnóstico con optimismo, sobre todo involucrar a la familia en ese proceso que bastante importante es, ¿verdad, doctor? Claro, no están solas. Traten de conversarlo, no le oculten nada a su pareja, a su familia, porque sinceramente hemos tenido casos de mujeres profesionales incluso, que cuando te llega a ti, tú dices, ¿y cómo? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué? Si hemos hablado tanto del tema. Pero sienten miedo que se le va a caer el cabello, que... vamos a dejarnos acompañar por especialistas como usted. Cosas triviales, tal vez, tú ves, porque el pelo, ante una eventualidad de un cáncer de mama, el pelo es lo de menos. Ese pelo, al final del tratamiento, vuelve y crece de nuevo. Y muchas veces más bonito de como lo tenías. El doctor dijo que nos veíamos a nivel nacional. También aprovechamos para decir y a ustedes recordarles que nos estamos viendo no solamente aquí, doctor, también a nivel internacional, pacientes que nos están siguiendo y quienes agradecemos. Y también en nuestras redes sociales. Este programa va a estar disponible en nuestra plataforma de YouTube como Saludando RD con $D y también en nuestras plataformas sociales. No me puedo despedir sin antes recordarles que cada día me pongo así bella para la altura de nuestros invitados y de todos ustedes gracias a Vicky Modas, ubicado en el segundo nivel del Hospital Metropolitano de Santiago. Doctor César Núñez, gracias por acompañarnos en esta semana especial de Rosa. Dalma, gracias a ti por invitar. Tenemos más temas de lo que hablar. Por ahí viene otro cáncer en noviembre que tenemos que hacer mucho énfasis. Sí. A ustedes gracias por el favor de su sintonía y será hasta la próxima.